Vamos a dar comienzo a la charla temática correspondiente al mes de junio del programa de charlas del Museo de la Alhambra. Para las personas que vengan por primera vez o no sigan las charlas, vamos a presentar al ponente, al conferenciante, compañero del museo. Hoy la charla la da José González Vilches. Para presentarlo, yo sé que a él le gusta que digamos que es maestro. Él es maestro. Ha ejercido toda su vida la actividad docente como maestro. Dentro de esa vida de docencia, él, aparte de darla, de impartirla, también ha sido director de dos institutos, uno en Pedro Martínez, colegio en Pedro Martínez, el Pedro Martínez es el Padre Manjón, y en Fuente Vaquero el colegio Federico García Lorca. Aparte de su labor docente como maestro, tiene una larga experiencia ya aquí en las charlas del Museo de la Alhambra. Él es miembro del grupo de voluntarios ya desde el año 2012, son unos cuantos años, y a lo largo de ese periodo yo tengo la suerte de compartir con él un día a la semana. Él está, por si alguien quiere asistir a su visita en el museo, está los miércoles y los domingos. Yo tengo la magnífica suerte de compartir el domingo con él. Y esa labor docente de maestro, si antes la hacía a alumnos jóvenes, ahora la hace a todo tipo de alumnos, más jóvenes y menos jóvenes. Él sigue ejerciendo esa maestría, como me ha comentado en algunas ocasiones, en esta actividad que tan reconfortante es, como para todos, imagino que para él mucho también. Hoy va a enumerar todas las charlas que ha dado, Pepe, se las leo, te quito mucho tiempo. Son muchas. La verdad es que sí, que yo he visto por el título de casi todas ellas, la inquietud que tiene por descubrir, divulgar y dar a conocer aspectos de este magnífico monumento que es el conjunto monumental de la Alhambra, dando siempre algo más de lo que normalmente sabemos y que nos aporta muchísimo con esas puntualizaciones que hace sobre el monumento, aspectos decorativos, personajes, lugares tan emblemáticos como el Patio de Leones. Dio una magnífica charla temática sobre ella. Y en esa línea hoy va a continuar, y su charla, me gustaría decirla literalmente, claves para entender la Alhambra, va en esa línea y nos va a descubrir pues aspectos de sus materiales, de su simbología, de su evolución, es decir, pequeñas notas que nos van a ser muy útiles para conocer más el monumento. Pues bien, Pepe, creo que es el momento de que te toca a ti ya hacer el acto de la conferencia y... Muchas gracias, Eduardo. Vamos a comenzar. Yo, efectivamente, desde 2012 llegué aquí como guía cultural del voluntario del Museo de la Alhambra. Vine de la mano de otro compañero, de Manuel Zafra, y Eduardo se le ha olvidado decir una cosa. Se le ha olvidado decir que mi intención es que sea esta la última de las charlas que dé aquí. Son ya 13 años seguidas, cada vez tengo un poco de más dificultad, lógicamente, y antes de hacer que no me atendáis porque ya no pueda darla, prefiero empezar a retirarme. Tenemos compañeros nuevos suficientes como para ir sustituyendo. De cualquier manera, dentro de lo que es la guía del museo, sí pienso seguir mientras el cuerpo aguante, que es lo importante. Efectivamente, pues como dice Eduardo, yo he estado dedicado siempre a la enseñanza y sigo estando haciendo lo mismo. O sea, que lo que es el museo para mí es seguir dando clases. Es más, lo que voy a hacer ahora mismo es seguir dando otra clase.
En este caso, el nombre es Algunas claves para entender la Alhambra, que ya lo han leído ahí, y hay una serie de fotos que de alguna manera resumen lo que voy a ir comentando. En una se ve aquí a la izquierda una Alhambra destrozada del incendio, parece que es del patio de Comares, del pórtico norte. Aquí una Alhambra muy vistosa, hecha de una acuarela. Aquí tenemos un trozo de Palacio de Carlos V, también es otra acuarela, para que entendamos que la Alhambra es una mixtura entre lo que es la civilización musulmana y lo que es la cristiana, el emblemático Patio de los Leones, y algo fundamental en todas las civilizaciones, pero especialmente lo era en el mundo islámico, es que es el agua. Creo que es necesario y hasta oportuno que aquí en la Alhambra hubiera algún sitio, algún lugar, un espacio donde se pudiera comentar a la gente que llega lo más importante de lo que van a ver. El significado que tiene, esto que es, ¿no? Hay gente que se planta dentro de la Alhambra y dicen, bueno, el otro día leía un artículo de Malpica y decía, pero vaya, ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo vengo a ver un espacio de edad media y lo primero que me encuentro es un barrio en donde venden de todo y un palacio, eso sí, extraordinario, pero es de otra etapa, ¿no? Del Renacimiento. Hay que entender, antes de pasar dentro, para que la visita no se convierta solo en tirar unas fotos y salir diciendo que hemos visto un arco muy bonito, una puerta espléndida, unos leones, tener también un sentido de lo que significa. Porque de ahí la importancia e incluso de ahí la necesidad de entrar más veces a la Alhambra y de utilizar hasta los guías y la gente que se dedica a explicarlo. Entonces, esa es la intención, el único rinconcito que queda de docencia para la gente que llega de forma gratuita, pues el Museo de la Alhambra, que es lo que hacemos permanentemente allí y también aquí en estas reuniones, que desde mi punto de vista deberían de llegar siempre a ser bastante más divulgativas, con objeto de que llegue prácticamente a todo el mundo. Bien, pues dicho esto, la gente lo que pregunta en la Alhambra es lo que yo voy a ir respondiendo. Oye, ¿y estos moros, estos de dónde venían? ¿Y estos cómo han podido hacer esto? ¿Cómo se la arreglan para hacerlo? ¿Cómo lo construyeron? Oye, ¿qué colores utilizaron para hacerlo? Bien, la respuesta a todas estas pequeñas cuestiones es lo que yo voy a ir comentando aquí. Por supuesto, yo desde aquí veo caras de compañeros que han dado aquí charlas estupendas y de ahí también de ellos he recogido yo algunas ideas para completar lo que es alguna de las claves, porque si tuviéramos que explicar todas las claves de lo que es la Alhambra, posiblemente no acabaríamos. Y ya llevamos 10 minutos perdidos, pero no os preocupéis porque yo este tipo de charla la corto inmediatamente, si hace falta, por tal de que lleguemos a la hora que corresponde. Me voy a pasar esto, no sé, aquí me parece que tengo que dar. Y pone origen de la Alhambra. Bien, de cualquier manera, esta civilización que llega en el 711, todo eso lo sabemos, son musulmanes desde el norte de África, que ya está islamizado, y a partir de ahí es cuando empieza a llegar a Granada en el año 713. ¿Sabéis qué pasa? Pues que la gente no entiende por qué eran capaces de hacer tanta cosa. Y resulta que recogieron los conocimientos de la antigüedad, por ejemplo, de Grecia, de Persia, de India, hasta de Córdoba, después más adelante, y esas mentes venían perfectamente preparadas porque recogían, por ejemplo, de Euclides, ¿no?, matemáticas, o recogían de Ptolomeo, astronomía,
o recogían de Avicena medicina. Y eso es fundamental, porque a partir de ahí las traducciones que después parece que se hacen en la Escuela de Traductores de Toledo, pues nos ayuda a situarnos ya, a empezar a adquirir un nivel bastante más importante. Ellos basaban su ciencia, su enseñanza, que fue en la primera charla que yo di aquí, en la ciencia de los antiguos, decían. O sea, las matemáticas, la astronomía, etcétera, y después la otra parte que estudiaban era lo referente al Corán. Eso sería. Pero vamos a empezar por el principio. Granada, estamos en Granada, y Granada es la que ve cómo se empieza a hacer la Alhambra. La Granada empieza en una ciudad mora a partir del siglo XI, o sea, de eso no tenemos ninguna duda. Y parece que los documentos que existen, algunos con reservas, porque hay que andar con pies de plomo, pero al parecer cuando llegan los musulmanes aquí, en Granada, según Al-Razi, existen tres poblaciones. Una población que está en el Albaicín, llamada Iliberis o Iliberri, donde estaban los íberos, posiblemente alrededor de 7 siglos antes de Cristo. Después, en esa pequeña población, acaba siendo después romana, y el municipio es municipio florentino y liberitano, con varios espacios a lo largo de lo que es Granada, donde no paran de aparecer restos romanos, ¿no? Quizás el más importante es el que apareció últimamente en los Mondragones. Bueno, pues ya tenemos un sitio de donde empieza Granada, que es la parte de lo que es Albaicín. En los datos aparece otra pequeña ciudad, otro núcleo de población situado al oeste, alrededor de unos 10 kilómetros de aquí, que sería lo que es esta Sierra Elvira, ¿no? Esa parte tenía un nombre romano, Castilia, en aquel tiempo, y nos queda otra pequeña población, la tercera, y la tercera está por la parte de la Antequeruela, por donde está la Garnata al Yehud, la parte de la Granada a partir de Torres Bermejas, ¿no? La Granada de los judíos. Estas tres poblaciones se mantienen, pero llega un momento, voy a saltarme cosas para aligerarlo, en que una ciudad, la parte de la Vega, la ciudad de Madinat y Elvira, es la que acaba teniendo bastante más población. De tal manera que hay una parte del Albaicín, de Iliberri, que va perdiendo poblamiento y se acaba concentrando en Madinat Elvira. A partir de ahí paro un poco porque llega un grupo de bereberes del norte de África que habían venido por lo visto a ayudar al califato y se plantan en Medina Elvira, que son los ciríes, que después es el reino de Taifas. Estos ciríes, por acuerdo de la gente que poblaba Medina Elvira, deciden trasladarse otra vez al Albaicín. Se trasladan al Albaicín y ya nos quedarían, pues aproximadamente, con toda seguridad, dos tipos de poblamiento, el del Albaicín y el de Garnata al Yehud, que es la parte de los judíos. Con el tiempo, la palabra Garnata puede con el resto de denominaciones y Granada acaba por llamarse así. Explicar por qué se llama Granada es un auténtico problema, pero vais a poder elegir porque hay algunos documentos que dicen que corresponde al fruto del granado, Garnata, Granada, y Puerta Vilches me parece que decía que puede que venga del hebreo, de la palabra Garnat, o sea, lugar de refugio, lugar de refugiados. Lo dejamos ahí, para que a partir de ahí pues cada uno. Bien, y comienza lo que es la construcción de la Alhambra a partir de los ciríes. Se hacen su palacio en la parte alta del Albaicín, corresponde a los que son de aquí, sería San Miguel bajo, el Carril de la Lona, todo ese espacio, el convento de Santa Isabel, esa parte sería lo que correspondería al palacio de Badis. Badis es uno de los sultanes, de los reyes ciríes que vivían en el Albaicín. A partir de ahí,
lo que hacen es no sabemos si unas ruinas ni de qué tipo, parece que arqueológicamente es difícil de señalar, y puede que no hubiera ninguna o que hubiera algunos restos romanos, pero lo que hacen ellos es empezar a construir lo que es la alcazaba, lo que tenemos ahí cerquita, una alcazaba pequeñita, solo para defensa, que se hace en el periodo del rey Badis y se hace también a partir de un visir judío, Ibn Agrela. Este hombre parece que hace unas construcciones también donde él la alcazaba. Ya tenemos el inicio de la Alhambra, aunque en realidad documentalmente aparece en el siglo IX con el Sawari Handun, era un árabe, un gobernador árabe que parece ser utilizaba esas ruinas militares para esconderse porque tenía constantes problemas con los muladíes. Los muladíes ya saben que son los cristianos que posiblemente por no pagar impuestos pues se pasaron a musulmanes y vivían en la parte del Albaicín. Esos enfrentamientos son también los que dan lugar a que la Alhambra empiece a llamarse La Roja, aunque actualmente sabemos que los arabistas coinciden en que el nombre de Roja viene del conglomerado Alhambra. Pero la primera construcción que aparece en la Alhambra es a partir del enfrentamiento entre árabes y muladíes y corresponde al siglo IX, continuada después con las reformas de Badis y con las reformas de Ibn Agrela. Así tenemos ya una parte de Alhambra que sería la exclusivamente militar. Pero claro, lo importante, voy a aligerar un poco, lo importante sería a ver quién ha hecho la Alhambra actual, la Alhambra que vemos. Nos tenemos que pasar a la dinastía nazarí. La Alhambra empieza a hacerse en el siglo, la Alhambra actual, el siglo XIII, y en un momento de dificultad económica, aunque las dificultades económicas en el reino nazarí serían constantes, se puede decir que prácticamente siempre tenían problemas. Lo que, por lo tanto, la Alhambra es un ejercicio de imaginación, de esfuerzo, de dominio de construcciones, de utilización de materiales modestos, sacando el máximo esplendor de ellos para construir esto que es lo que tenemos aquí. En medio de estas complicaciones, cuando la reconquista, por llamarla así, va bajando hacia el sur, empiezan a perderse territorios musulmanes, se pierde Sevilla, se pierde Córdoba, se pierde Valencia, y ahí, en ese momento, aparece un personaje en la zona de Jaén, en Arjona, con capacidad suficiente para encabezar un pequeño reino, que sería el reino de Arjona, en el año 1232, inmediatamente el reino de Jaén. Se empiezan a mandar emisarios cuando estamos aquí en Granada sin una cabeza visible que gobierne, y se acepta por la familia importantes granadinas la llegada de este rey, que es el rey Alamar, el Rojo, Muhammad I Nars, de la familia Nars, se va al Albaicín a vivir. Voy a pasar de vez en cuando esto, porque si no, ¿para qué lo he hecho? Se va a vivir al Albaicín, y desde el Albaicín viene otra clave muy importante. ¿Quién decide hacer la Alhambra? La Alhambra es claramente una decisión personal de Muhammad I, que se va a vivir al Albaicín. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí tenemos esta parte, sería aproximadamente donde estaría el Palacio de Badis, y este hombre vivió allí, igual que vivieron los almorávides y los almohades. Entonces se vienen, desde ahí se pasa, decide ver la colina de enfrente, que es la colina de la Sabica, el lugar más preciado del reino, que es la traducción, ve los restos que quedan de las construcciones anteriores y le parece perfecto plantarse allí para construir su palacio. Lo primero que hace es traer el agua, y a partir del agua, que es indispensable, que sabéis que se trae de la acequia real, y la acequia real
que empieza a entrar por la parte del Generalife. Luego, más adelante, en el siglo XIV, Muhammad V hace la acequia del tercio, que es una acequia que va más alta, que lo que ayuda es a regar las partes más altas. Bien, lo que tenemos aquí, esto está tirado desde San Cristóbal, que conozca la carretera de Murcia, y esta es una parte del Palacio de Dalahorra. No sé si lo calculáis ahí. Aquí delante tenemos unas murallas, que son las murallas ciríes. En la última parte, que llega hacia a partir de la puerta de Monaita, hacia la puerta de las Pesas, puede que sean construcciones posteriores, pero en fin, esta es la muralla cirí, que envuelve la Granada de aquel tiempo, y que aproximadamente iría, vamos a ver, aquí tenemos, no sé si el puntero señala, ¿verdad? Este pequeño recorrido que yo voy haciendo sería la primera Granada. Vamos a situarnos, por ejemplo, en la puerta de Monaita. Vamos subiendo lo que es la muralla cirí. Llegamos a la puerta de las Pesas. Desde la puerta de las Pesas o de Puerta Nueva seguiríamos subiendo la calle, no sé cómo se llama, pero hay una ermita de San Cecilio que llega hasta el mirador de San Nicolás. ¿Vale? Ese sería el camino. Allí hay un centro de salud. Desde el centro de salud bajamos un poco y llegamos a las Tomasas. ¿Bien? Desde el sitio de las Tomasas seguimos y llegamos por el Jardín Abengomeya, el restaurante que hay por allí, la calle Guinea, la Plaza Escuelas, que está cerca de San Juan de los Reyes, y desde ahí entramos en San Juan de los Reyes. La calle, a través de la calle, sigue iríamos por aquí, sigue la muralla, que empieza a subir en dirección noroeste, donde está la placeta de Porras. Se atraviesa San Gregorio y se llega a subir arriba hasta la placeta donde está el barrio de La Lona. Allí hay una de las casas que se nota dentro, no sé si alguna vez os habéis podido entrar, se nota dentro la muralla y el torreón. Bien, a partir de ahí ven que se hacen más recorridos de muralla, no me voy a extender más, ¿no? Porque el muralla cirí hay también desde la puerta de Elvira, pasando por la plaza del Boquerón, por donde está el Jardín Botánico, por donde está Plaza Nueva, Plaza Virrambla, que es donde estaba la puerta de Vivarrambla, ¿no? Desde ahí por Ganivet, y se subía por Fortuny y llegaba hasta las Torres Bermejas. También cirí. Después ya aparecen murallas que saben que van exteriores, sobre todo la que va por el Albaicín y la que va por la parte de Alfareros, por la parte del Realejo, por donde está la Puerta del Pescado y donde está el Cuarto Real de Santo Domingo, que eso ya corresponde posiblemente al periodo del 13 y 14. La entrada a la Alhambra en el periodo cirí, esto me lo he saltado, pero sí que quiero comentaros que la única entrada que había a la Alhambra es la que se hacía por debajo de la Torre de las Velas. La Torre de la Vela es el único acceso que tenía. Son 4 puertas y he querido señalar aquí esta puerta de características almohades, que sería en un momento la tercera puerta. Después, cuando se hizo la Torre de la Vela, se modifica de alguna manera. Esta puerta sale al barrio militar de la Alcazaba, ¿no? Para que tengan una idea de lo que queremos ir comentando. Ahí. Perdonad, pero a veces querer correr es demasiado.
Esta Alhambra, otra clave muy importante es, bueno, esto es un invento de estos artistas musulmanes que llegan, o hay algunas referencias anteriores. No voy a comentar la cantidad de planos que yo he copiado aquí de Antonio Almagro, pero sí por lo menos para decirles que la Alhambra tiene unos referentes históricos clarísimos. Hay bastantes ciudades que actualmente son una ruina, porque no quedan en pie como para tener claramente las dimensiones de cada una de ellas, pero son ciudades y ciudades algunas palatinas ya de periodos anteriores. De tan anteriores como en Nínive o Babilonia había ya algunas ciudades, incluso en Espálato, que es Split de Croacia, también quedan unos pequeños restos de ciudades que después serían copiadas por los omeyas y llegarían hasta aquí, pues pasando por Medina Zara. La Medina Zara es también una ciudad anterior a lo que es la Alhambra y gran parte de ella está representada aquí de alguna manera. Conclusión, la Alhambra no es palacios nazaríes, la Alhambra es ciudad palatina. Y una ciudad quiere decir una población dedicada exclusivamente a atender los palacios, con una zona defensiva donde está la alcazaba, que estarían efectivamente los militares. Esas casitas que vemos, ese arranque de esa anastilosis que hay de medio metro para indicar las viviendas, lo pequeñitas que eran y donde vivían los soldados. Pero hay otra ciudad que es la ciudad palatina. Para esa ciudad nos tenemos que ir a la Puerta del Vino. La Puerta del Vino, en realidad que parece un arco de triunfo, sería lo que enlaza la parte militar de la alcazaba con la parte artesanal y trabajadora. Ahí empezaría la calle, que sabéis que pasa por debajo de nuestro museo, del Museo de la Alhambra, por el Palacio de Carlos V, y en donde estaría el zoco, en donde estarían las viviendas tan pequeñitas posiblemente como las de los militares. En esas casas pues vivían el fontanero, el carpintero y estarían los talleres. Talleres que de alguna manera siguen existiendo, representados por los que hay a la entrada en la parte del Generalife, que son los talleres que existen actualmente. La siguiente apartado que yo tengo aquí es, bueno, ¿y cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo estaba la economía? ¿Qué había en Granada en aquel tiempo para poder hacer esto? El vasallaje nos trajo, como dicen, siempre fritos. Tuvimos la suerte de tener la seda, de tener la caña de azúcar, de tener los frutos secos, de tener la exportación de cerámicas, y eso es lo que hace que en esa base, más los impuestos es fundamental, donde se saca el dinero para poder construir lo que tenemos aquí, esta belleza que es la Alhambra. O sea que otra de las claves sería efectivamente lo que es la economía. Muy importante, hace poco hubo una exposición aquí sobre las cerámicas, cerámica dorada, de loza dorada, que espléndida, en la que me sirvió a mí pues para ir leyendo el tema y averiguar que nuestro comercio llegaba hasta Egipto, ¿no? Y por supuesto por el norte de Europa también llegaba el comercio de la loza dorada. También comentada como obra de Malika, como loza fabricada en Málaga, que es la que tiene en realidad más importancia, pero ya sabemos que las cerámicas se hacían en Granada, en Almería y en Málaga. No me acuerdo del nombre del investigador en el que comentaba que hace poco sabíamos que en la Alhambra había 4 o 5 hornos cerámicos. Bien, pues ya van por más de 15. Lo que quiere decir que en realidad era una factoría importante de cerámica. Pero es que además averiguaron, no sé con qué tipo de aparato, la cantidad de restos que quedaban de plomo, de estaño, de cobre, lo que indica los materiales necesarios para poder hacer las cerámicas. Voy a pasar esto un poco.
Aquí tenemos el agua, se ve la acequia. Aquí el patio de los Leones, donde veis que está el aljibe. El aljibe de la Alhambra sigue estando aproximadamente entre donde está la sala de mocárabes y las salas de abencerraje, en esa esquina que sería la entrada principal, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, voy a tener que correr bastante. Ahí tenéis la alcazaba, donde estaría la zona militar. La entrada estaba desde la Torre de la Vela, que desde aquí no se ve. Se hace después una entrada por la Puerta de las Armas y iba desde la Cuesta de Cuchilleros. Figurarse que estamos en la Plaza Elvira. A partir de ahí empezaba a subir la cuesta muy suavemente, no como ahora la Cuesta de Gómez, sino que se subía hasta entrar por la Puerta de las Armas, que sería la entrada ya de etapa nazarí. Aquí tenemos una representación muy bonita de lo que sería el Mesuar, esta parte de aquí, el patio de Arrayanes, el patio de Leones, y como veis no está el Palacio de Carlos V, ¿no? Esto sería la Medina que hemos dicho trabajadora, ¿no? Toda esta parte que vemos desde aquí. En cuanto a las obras, aquí tenemos una reflexión de Iyar Hatiz que le decía a Muhammad V, que fue el constructor más importante del siglo XIV, y decía: «Y tú, señor, abandonas el trabajo por la carga de andamios y sogas, acarreos de yeso y ladrillo cocido, que se suceden unos a otros, y cargan losas de piedra sobre carros, en una casa real, afligida y desierta, allá frente al enemigo que nos daña y nos abate». Este es un planteamiento totalmente distinto de la idea que tendría Muhammad V con respecto a su visir Iyar Hatiz, que posiblemente con el tiempo pues dio lugar a algunas divergencias con problemas que nos vamos a ir saltando. Aquí tenemos lo de la ciudad palatina y la ciudad artesanal. Esta es dentro de esta foto a partir de la alcazaba. Aquí tenemos del Salón del Trono, más en las que no se ve el Palacio de Carlos V. Aquí se ve la torre de la mezquita. La economía que hemos ido comentando. Aquí tenéis unas vasijas de azul cobalto, que son una joya que tenemos en el museo. Esta de aquí que estoy señalando es una especie de taifor, una zafa, en la que se representa un árbol y nos da una idea clara que ya comentamos de Muhammad V, sobre todo por el paso hacia el naturalismo. Esto ya no es que parece un árbol, es que es en realidad un árbol. Lo que hemos comentado antes, había una auténtica factoría agrícola y artesanal y el comercio hacia Europa y Oriente de estas vasijas. Esta es una joya. Aquí hay una especie de tela en seda. De las telas de seda aquí no quedan dentro de la Alhambra prácticamente ninguna, porque era una cosa muy fácil de llevarse, entonces desaparecieron casi totalmente. Y tenéis una parte de los hornos que hemos comentado antes. Los impuestos tampoco los voy a leer, os voy a leer dos. Lo leéis vosotros también desde ahí. Dice: fiyaz para cristianos y judíos, a cambio de protección y autonomía. O sea, era un impuesto especial para los no musulmanes. Y el karaz o el haraz sobre la tierra, lo pagaban todos. Había otra serie de impuestos muy importantes. Y después, cuando llegan los cristianos, lo que hay es unas rentas particulares del Reino de Granada, destacando sobre todo los impuestos sobre la seda. Fijarse que hasta 800.000 maravedíes al año recibían los cristianos por los impuestos. Es más, aquí no lo he puesto, pero en un año, no sé el año que era, llegan a 1.200.000 maravedíes que había que pagar por el impuesto de la seda. La construcción y los materiales. El tapial,
Ya sabéis que es una especie de mezcla que se hace con el agua y la arcilla, la tierra. Se compacta, se mete entre tablas y después se van situando los cajones hasta ir haciendo lo que es la muralla o la torre. El calicastrado, la composición de cal, que a veces se echaba encima y que daba la sensación de que la Alhambra era blanca. No sensación de que era en realidad el aspecto que tenía la Alhambra, ya saben que era una Alhambra blanca. El yeso, que es básico en la decoración de la Alhambra y en la construcción. El ladrillo, la piedra de mármol y la piedra arenisca, especialmente, y la piedra de Elvira, es decir, de Elvira. La madera, utilizada principalmente el pino, y el mármol de Macael, que es de lo que está compuesto, pues lo que es el suelo del Patio de los Leones y la Fuente de los Leones. Aquí se ven los agujeros que deja el tapial, ¿no? Al sacar las piezas de madera. Aquí ya está hecho con mampuestos de cantos rodados más fuertes y con las esquinas normalmente con ladrillo. Aquí tenéis toda la madera que se utilizaba en la Alhambra, montones, no hace falta, por supuesto. Yo cuando la gente llega al museo y me dice, bueno, ¿y esto de qué está hecho? ¿Cuántas maderas hay aquí? Pues simplemente aquí lo que hay es pino, ¿no? Y a veces cuando queremos hacer algún tipo de material que tenga más consistencia se utiliza el nogal. Pero el pino más utilizado es el pino nigra, que pone ahí pino salgareño, pino maderero de Baza. Es el llamado pino blanco. De la Sierra de Cazorla, de Segura, de Huesca y de la vertiente sur de Sierra Nevada. Es el segundo en utilización en la Alhambra. El que más se utilizó es el pino carrasco, que está ahí señalado en el número 3, este de aquí. Muy claro, semipesado, duro para la carpintería y se encuentra en toda la zona de Levante y aquí en Granada, pues en pinos puente, en pinos gení, en pinillos, etc. Bien, en el museo sabéis que tenemos una tabla sianesa, una pintura. Esa es de Olmo. Abajo pone juglar regia, es el nogal, está muy relacionado con Muhammad V y se utiliza en el entorno de Comares, en madera muy dura y pesada. Pero en general, no que nos complicamos la vida. Hay que decir que el pino en todos los periodos y el nogal en diversas ocasiones. María José Domene me decía que en la cúpula del Salón del Trono, lo que significa Alá, la última parte del paraíso, eso es chopo. Y el resto es pino. Por cierto, que necesita ya una restauración el techo atagujerado que hay en el Salón del Trono. Aquí en esta foto lo que he querido es señalar que quedan todavía restos de lo que sería la Alhambra Blanca. No sé si los notáis aquí en lo que es la Torre de la Vela, que es el calicastrado. La decoración de la Alhambra está basada en la vegetación, que es el ataurique, la geometría, a partir de la formación de lazos, y la formación de los mocárabes, y la epigrafía y la escritura, que después la vamos a comentar un poco aparte. Aquí ya hay unos caligramas de una belleza muy exquisita, según Fernández Puertas, de la letra, porque la letra ayuda a la decoración, y en el interior de los caligramas, pues el ataúique, las pequeñas palmas, ¿no?, que después eran pintadas, según Rubio Domene, en colores primarios, o sea, en azul, en rojo y el dorado, a veces con lo que es esa pequeña lámina de pan de oro. Aquí tenemos una representación del mocarábe o mucarbas, que se hacen a partir de unas piezas que se llaman adarajas, que enlazadas consiguen hacer esa especie de estalactitas y estalagmitas que nos convierten, por ejemplo, esta bóveda de aquí, que estoy señalando, la parte de alta, en sensaciones que conviene comentar antes de que la gente vaya entrando,
ya que la entrada de luz cenital desde arriba da la sensación de que el techo vibra o de que el techo se mueve. Son sensaciones las mismas que el del espejo dentro de los grandes espacios de agua de la Alhambra. Al agua le llega un borbotón que hace que haya una vibración en la que las bellezas que se representan da la sensación de que van a desaparecer, que sería intentar que todo es perfecto, solo queda perfecto Alá. Seguimos. El jardín y las huertas, estoy viendo desde aquí a mi amigo Fernando, que es el encargado de comentar las huertas. Y a la izquierda he querido tirar la foto a una de las plantas que queda desde aquel tiempo, que es un arrayán morisco. Este arrayán morisco está en el paseo de las adelfas dentro de Alhambra. También está representado aquí en la parte del Partal y también en la última parte al salir de la Alhambra, que es la fuente del Indaraja. Los colores de la Alhambra y las pinturas del Partal, de la casita del Partal, ya comentadas aquí. Colores en el patio de los Leones, no sé si veis la cúpula que hizo Rafael Contreras en aquel tiempo, en la época de que Rafael Contreras, posiblemente en el siglo parte del XIX y del XX, en la que la moda era llegar a hacer una Alhambra de tipo oriental, ¿no? Él decía claramente, restaurar es hacer las cosas como estaban antes, para que nos vayamos entendiendo el significado. A partir de Torres Balbás, en general el sistema era ya de restauración, se hacía con rigor histórico y científico, y a partir de ahí lo que hizo fue intervenir quitando partes que hicieron los familia Contreras, con un debate en Granada impresionante, ¿no? Porque había gente que lo que quería es que efectivamente esto se mantuviera porque les parecía mucho más llamativo. Es más todavía, y no paran de aparecer documentos en la que también hay una crítica a Torres Balbás por cosas que se dejaron de hacer o por cosas que se pasaron. Porque hay quien defiende que lo que se hizo después también tiene que estar siempre de alguna manera representado. Ya sabéis que esto hay que andar con pies de plomo y cada uno pues comenta desde su punto de vista. Más colores en la Sala de los Reyes, las pinturas al temple, que fueron perfectamente explicadas aquí en una de las charlas, en la Sala de los Reyes. Los colores primarios en las yeserías, la variedad de colores en los alicatados. Los alicatados es llegar a la perfección a través de las matemáticas. La perfección es Alá y la perfección es también lo que es las matemáticas, ¿no? Sobre las proporciones, ya saben que es a partir del cuadrado y del círculo, y sobre todo a partir de la diagonal del cuadrado aparecen los rectángulos, y esa es la base de gran parte de las proporciones de la Alhambra. En realidad es mejor no complicarse la vida, yo a la gente así se lo digo, porque lo que hay que buscar es que la visión sea agradable, que le parezca a uno bella. Eso es la representación ideal, ¿no?, de la proporción, que a uno le guste lo que está viendo, que no haya que romperse la cabeza con las matemáticas ni con ninguna otra cosa. Ahí hay que entrar con la idea de que aquello a uno le parece bien y por lo tanto pues está bien hecho. Aparte de que yo tengo las dudas si matemáticamente había en aquel momento, no sé, pues capacidad para desarrollar tanto esto de los 17 formas, ¿no?, de representar la continuidad perfecta en el plano, que sí se consigue en la Alhambra. No me acuerdo de la palabra, pero bueno. Los colores. La azurita natural aparece mezclada con el plomo, y el lapislázuli, el azul, el blanco de plomo, se utiliza también mucho en la Alhambra, el rojo de plomo, y me decía Rubio Domene que sobre todo el cinabrio para el rojo. La tierra roja, la malaquita natural, que sería el verde, pero vuelvo a insistir,
cada vez que ellos intentan analizar desde los talleres, aparece solo colores primarios en las yeserías, no en los alicatados, que sí tienen todo tipo de color, pero en las yeserías estaría el rojo, el azul, el blanco, el negro y el dorado. Los aglutinantes son la cola animal, las resinas, las proteínas, el temple al huevo y varios tipos de yesos, aunque ellos en los talleres de aquí trabajan exclusivamente el yeso y una parte de escayola. He querido traeros aquí para poder comentar un poco lo que son las palmas. Esta especie de hojitas son lo que llamamos en decoración las palmas. Están hechas de yeso y estos son los tallos que envuelven y la formación de los mocárabes que aparecen aquí en el arco. Este arco es el que antecede al mirador del Lindaraja, que es donde está esa cúpula en colores preciosa y que es uno de los rincones de más densidad de epigrafía que existe en la Alhambra y uno de los sitios más bellos. Y he querido buscar esto porque a mí siempre me llama la atención desde que lo leí, y es que aparece en la albanega una mano que se ve prácticamente perfecta, ¿verdad que sí? Y con un ramo que está cerrado por palmas enlazadas. Algunas palmas parece que están digitadas, no se ve bien desde aquí, pero es algo bastante curioso de observar. Los colores, aquí tenéis del trabajo de purificación Marineto, el capitel tal y como está, y el capitel con los colores que debería de tener. Corresponde a la Sala de los Reyes. Aquí hay también el capitel actual y el capitel como debería estar con los colores. Aquí exactamente lo mismo, en este igual, los colores siguen repitiéndose de tal manera que no aparecen los que decíamos que son mezcla. Este es tal y como está, lo digo por si entran pronto a la Alhambra, para que vean que quedan restos originales. Este corresponde al mesuar, a uno de los capiteles de las 4 columnas que hay en el mesuar. Esto lo tenemos en el museo, ya saben, la geometría, el infinito, y el infinito como ala. Esto lo he sacado del libro de Alhambra de don Antonio Fernández Puertas, y es el colorido que tendrían los capiteles que soportan el coro. ¿Ven dónde estoy señalando? Aquí está el coro de la capilla que hicieron en el mesuar. Pues bien, este capitel de aquí y este de aquí son los que están representados, parece en esta fotografía es una acuarela, con el lema nazarí arriba, ¿no? No hay vencedor sino Dios, se repite permanentemente, y aquí muy interesante por el colorido y por la belleza de las representaciones, aunque parecen dragones y figuras, no se verá bien, pero es la parte que soporta la balaustrada del coro que estaría. Los mocárabes, aquí tienen los 4 prismas, a partir de los cuales forman los mocárabes. A estas prismas lo que había que hacerles es recortarle de forma cóncava y después ir enlazando hasta conseguir que se adapte al octógono, que sería el inicio de lo que sería la trompa de mocarábe. Hay uno en tipo rombo, hay otro rectángulo, otro triángulo equilátero y otro triángulo isósceles. Bueno, pues ya tenemos la Alhambra prácticamente hecha. Esto es de Washington Irving, dice: el peculiar encanto de este palacio es su poder de evocar vagos ensueños, representaciones del pasado, vistiendo así la descarnada realidad con las ilusiones de la memoria y la imaginación. La sociedad nazarí, me la voy a saltar, pero tenéis que figurarse muladíes, bereberes, árabes, mudéjares,
elches, negros, judíos, cautivos, cristianos, todo eso era la composición de la gente que vivía en aquel tiempo aquí. Posiblemente en la Alhambra lo que serían los más expertos y técnicos en artesanía. Hasta el punto, decía Ramón Rubio, que estaban haciendo unos trabajos en Sevilla, y dice: Pepe, si vieras, resulta que cualquier trocito de yesería que tenga palmas, la comparamos después con la palma o vegetación de lo que hay aquí en la Alhambra de la etapa de Muhammad V, y es para quedarse totalmente asombrado. La delicadeza y la técnica tan depurada que existía aquí en la Alhambra no se podía comparar de ninguna manera con lo que había allí. Es más, añadía algo como que Muhammad V, su forma de ser, le hacía conseguir a los artesanos una actuación al máximo del dominio técnico. O sea, es como si los tuviera en un estado de ánimo tan positivo que hacían los trabajos perfectos. Bien, eso es simplemente una opinión, pero yo creo que muy a tener en cuenta. La población en el periodo cristiano ya no hay ningún tipo de problema, porque tenemos datos. La mayoría indican que en la Alhambra, posiblemente con fluctuaciones, habría unas 900 personas. 900, llegan algunos hasta 2000, pero no está claro. Sí hay un dato de Orea, que las casas que había en aquel tiempo eran 238, según dice él. Simplemente convendría pues colocar en cada casa 4 o 5 y nos saldría un dato aproximado de lo que estamos comentando. La población artesanal, pues trabajaba también la mujer, porque he querido añadir un poco sobre la mujer. Y en el palacio la mujer más bien era, supongo yo, que pretendían que viviera en un mundo de velos, de sedas, de perfume. Y sobre esto no tenemos, la verdad, que muchos datos. Hay algunos trabajos hechos sobre los espacios que ocupaban y muchas dudas sobre lo del harén. Tenemos un patio que se llama del harén, que está aquí colocado. Según Bárbara Bolois, esta parte de Comares, en esta fachada oeste y este, aquí también habría zonas para la mujer. De cualquier manera, la mujer, la imaginación nos llevó a pensar, y la imaginación es muy fácil de conseguirla viendo lo que es la Alhambra. Entonces los románticos, por ejemplo, cuando venían, aunque estuvieran rodeados de destrucción, pero las partes que quedaban les llegaría a ellos como para inventar esa serie de historias y de cuentos que después vinieron perfectamente para conocer la Alhambra y para que los gobernantes tuvieran la capacidad suficiente para darse cuenta de que la Alhambra necesitaba el apoyo que en un tiempo no tuvo. Y bien, la Alhambra, pues aparte, representó la idea sobre que plasmar el arte, y aquí en este caso el arte de la pintura, a partir de la mujer como odalisca, ¿no? Una representación de la mujer desde el erotismo, desde el placer. Y he querido escoger esta muy graciosa de Picasso, y esta creo que es de Benjamin Constant, está en el Museo d'Orsay, y no se ve bien, pero es porque aquí donde estoy señalando, está el lema nazarí, no hay vencedor sino Dios, lo que quiere decir que aunque la pintura fuera francesa, por decirlo, ellos buscaban a la Alhambra como el espejo, ¿no? Como representación de donde la imaginación podía llegar ahí. Esto creo que lo decía Jatí. Dice: la Alhambra es la cabeza de la capital del reino, baluarte del Islam y refugio del poder, lugar en el que se estrechan las manos y armario del dinero y del tesoro. Después de haber sido terreno desértico y ruina yerma, es hoy novia dulcificada por la lluvia que adorna la colina
y corteja las estrellas. Con una acuarela graciosa. Bueno, la epigrafía voy a ir cortando, aunque me queda bastante. La epigrafía, aquí tenéis el lema nazarí, Gualagali y la Jalla, que no hay vencedor sino Dios, que se repite. Aquí una especie de escritura cúfica. Hay dos tipos de escritura, la cúfica y la cursiva. La cúfica rectilínea y angulosa, con una decoración artística aquí, incluso arquitectónica, con esta especie de arcos lobulados que forman. Esta parte verde que voy señalando es la decoración vegetal que se le puede que se coloca, y lo que es escritura es la parte blanca. Aquí pone también el lema nazarí. Yo, como tengo la suerte de tener a mi asesor Eduardo los domingos, pues cuando tengo algún problema de esto, ella me lo dice y yo me complico la vida porque es bastante difícil. Fijarse las tacas. Las tacas, viene gente al museo que no sabe lo que son las tacas, y es normal. O sea, nosotros nos creemos que todo el mundo se lo sabe las cosas, pero no. O sea, en el intradós de los arcos hay unos huecos, como unos nichos, donde se ponía, parece ser, porque la escritura es la que nos dice qué es la Alhambra, la data cronológicamente, y nos indica hasta las metáforas para entenderlo, y eso pasa con las tacas. Aquí, por ejemplo, dice, en el Salón del Trono, la taca izquierda dice: los dedos de mi artífice mi tejido bordó, después de engarzar las joyas de mi corona. Y en la tercera dice: quien a mí viene quejándose de sed, mi fuente da agua dulce, clara y sin mezcla. No vamos a leerlas todas, pero son muy interesantes, porque la Alhambra es por la epigrafía. Si no tuviéramos la escritura, posiblemente gran parte de lo que decimos no tendríamos ni ninguna idea. Bueno, me parece a mí. Ahí esto me lo explica Eduardo, aquí tenéis una representación arbórea. Esto está en el pórtico norte de patio de Comares. Está en la periferia, lo que tiene es unas palmas enlazadas. Aquí hay una escritura cúfica que dice: no hay vencedor, según he leído yo, y aquí en la parte alta, sino Dios. Y en estas cartelas pequeñitas, circulares, lobuladas, lo que pone es: gloria al sultán Abdala. ¿Y qué pasa? Pues que por eso sabemos que allí se hizo construcción en la etapa de Muhammad V. Y si entramos dentro y aparece una cartela epigráfica en la que está el nombre de Yusuf I, por ejemplo, pues sabemos que se hizo lo de Yusuf I. Y si estamos en el Salón del Trono, que es quizás la construcción más importante, constructiva y artística que queda en el mundo islámico, o que hubo en el mundo islámico, pues resulta que en el arrocabe pues empieza a explicar que estos son los 7 cielos del paraíso. Pero es que si nos metemos en la alcoba principal, nos dice que esa es la alcoba principal, que allí estaba el reino, y que en las demás estaban sus miembros. De ahí que la importancia tan estupenda que tiene la epigrafía, y la gente le encanta, porque desde siempre, yo creo que desde que llegaron los cristianos, todo el mundo lo que quiere es saber, bueno, ¿y ahí qué es lo que pone?, ¿no? Eso de ahí qué es lo que pone es una cosa, un recurso permanente que utiliza la gente para enterarse de algo de la Alhambra, y lo siguen repitiendo constantemente. Es más, yo cuando me leo, llevo mi papel con alguna traducción del museo, la gente atiende, le encanta saber qué es lo que pone en esas letras tan extrañas. Aquí tenemos del poema de la Taza de los Leones. Hay un dodecágono, tiene 12 poemas, y en el primero dice: gloria al sultán Muhammad por haber conseguido hacer estas bellezas, y después nos vamos a la sexta y sexto poesía, y ahí dice lo que tenemos en el museo.
No ven cómo el agua sale y se esconde, es como las lágrimas de un amante cuando pierde a su amada. Después habla de los leones, etc. Ahí tenemos otra vez los 7 cielos del Corán. Esta sería la alcoba principal, donde indica lo que hemos comentado antes, de que es la alcoba del trono. Esto ya es de los talleres. Yo he ido a los talleres 3 o 4 veces. Unas veces me han atendido uno, otra, pero hay una conclusión que voy a decir muy claramente. Ellos se sienten en parte casi abandonados porque necesitan más gente. El taller de yesería decía que están solamente 2 y que hay tanta cosa que restaurar en la Alhambra que sería conveniente que de alguna manera se empezara. Parece que las intenciones son buenas, pero sí quiero yo dejar constancia aquí del tema. En el comentario que me hacían, quiero que no se me olvide que insisten que en el deterioro de la Alhambra lo peor es nosotros, la gente tocando las cosas. Aquí tenéis un ejemplo de una yesería, esta es recién elaborada, y esta de aquí que estoy señalando ahora, lo que pasa al ir tocando, ¿no? De cualquier manera, hubo algo que me asombró, y yo estaba bastante equivocado, y es de que queda mucho más de lo que creía original. Ellos hablan del 70% de que queda en la Alhambra tanto de yeserías como de madera. Lo que quiere decir que desde el punto de vista de los técnicos de los talleres, resisten los siglos más fácilmente de lo que yo creía. Aquí tenéis, esto es del libro de Antonio Fernández Puertas, una parte de ataúd de madera, donde quedan restos originales, que sería de uno de los alfarjes que existían en el Mesuar. Aquí tenéis otro de la fachada de Comares. Esta es la parte recién construida, restaurada, hecha. Y aquí tenéis la que está tocada por la gente. No os confundáis, ellos actúan directamente, no quitan absolutamente nada, según me dicen, salvo en un momento en que verdaderamente lo que quede ya sea insignificante y no haya solución, ellos no trastean, y si es original, por supuesto, ni rozarlo ni pintarlo. Limpian, consolidan, echan unas sustancias químicas que son parecidas a un pegamento para que las escaras de los pigmentos de color resistan más tiempo, pero a partir de ahí sí sabe lo que influye, pues de todo tipo de animales, de lo que son las palomas, insectos, etcétera, sobre madera y sobre yesería, pero ellos, su función no es precisamente esa. Otra cosa que me insisten, los moldes se utilizan por primera vez los nazaríes, ¿no? O sea, la decoración en molde empezaron a hacerla ellos y por eso resultaba más fácil y ligero. Esto me lo salto, es por si alguien quiere tirar una foto. Todas las personas que trabajan en la Alhambra, ¿no? De alguna manera, con mucha importancia, los directores, arquitectos, conservadores. La vida en la Alhambra siempre estuvo vivida. Voy a seguir corriendo. Mirad, me encontré a Juan Antonio Vilar, que es la persona que más estudia sobre obras de la Alhambra, sobre el Carlos V y sobre la época cristiana. Y entonces él también decía que parte de la Alhambra, que la Alhambra estuvo en realidad más protegida de lo que dicen algunos de los textos, que constantemente hubo alguna preocupación. Es que esto es muy interesante porque lo que se suele leer es distinto. Él insiste, mira, esto, que sepas que siempre hubo gente preocupada por mantener la Alhambra. Que vinieran en un tiempo los presidiarios de Málaga, o que vinieran en algún tiempo en periodo de los Borbones, que se cambiaron los militares, los grupos de militares, no quiere decir que no hubiera una preocupación. Lo que sí hubo es un poco de dejadez. Y me señaló varias fechas claves en las que sí la Alhambra estuvo abandonada. 1812.
con la etapa de los franceses. Ya saben que volaron una parte de la Alhambra. Otra fecha, Felipe II, porque dio lugar a que parte del dinero que venía aquí se fuera hacia el Escorial. Y Felipe V, también porque hemos comentado antes, quita lo que son los grupos de militares y se van sustituyendo por otro tipo de gente. En la Alhambra las torres se alquilaban, se vendían. Los artistas que vinieron a Carlos V vivieron también dentro de la Alhambra. De ahí que muchos de los nombres que tienen las torres pues sean nombres de tipo cristiano. El periodo más penoso coincide con los incendios. Incendios primero de 1590, la explosión del polvorín, después 1545 el pórtico sur que pega al Palacio de Carlos V, después 1890 la bóveda de la barca, la sala de la barca, y 1580 o 90, no estoy ya seguro, pues en el Generalife es donde fue el último incendio. Después, aparte de terremotos, ya sabéis, gobernadores como Bucareli, que vendían parte de la Alhambra. O sea que tenemos muchas cosas que decir. La llegada de los reyes era una bendición para la Alhambra, porque daban dinero y servía de balón de oxígeno para lo que se estropeaba y arreglándolo de alguna manera. Cuando venían los reyes, sacaban colchas y sábanas, tapaban las partes de desperfecto para que no notaran el degrado que tenía la Alhambra. Aquí tenéis lo que es parte cristiana. Hay una Alhambra clarísimamente cristiana. Los cristianos pudieron elegir entre destruirla o conservarla. Está claro que decidieron conservarla. En la parte que se descuida, es la que se transforma, es normalmente las partes superiores, ¿no? Aquí tenéis de la parte del cuarto del patio dorado, esta especie de nicho que hicieron aquí. Y cuando preguntan la parte de Alhambra más transformada, el mesuar, donde a uno le piden el tique, ahí es donde hay más cambios en la Alhambra. En todos los patios anteriores, como desaparecidos, en la parte de atrás, que es donde iría la calle Real Baja iría entre lo que es el Palacio de Carlos V, la misma esquina. Se entraría desde allí al Palacio de Comares. Entramos por la Puerta de las Armas, seguimos hacia adelante, pasamos por la Puerta de la Tahona, que es donde está la Torre del Cubo, seguimos andando, allí nos controlan, pasamos las diversas patios y entramos en lo que es el mesuar, y antes del mesuar, en la explanada, salía una calle que bajaba desde la Puerta del Vino hacia abajo, hacia la Puerta de la Tahona, y giraba a la derecha, una calle estrechita, que es la que pasaba por detrás del Palacio de Comares y por detrás del Palacio de los Leones. Esa calle desaparece y vuelve a aparecer ya en la parte del Partal. Allí trabajó Ismail, trabajó Muhammad V, trabajaron los Reyes Católicos, trabajó Carlos V y trabajó Felipe IV. O sea que eso es un repaso a las construcciones de lo que es la Alhambra. El Palacio de Carlos V, el Patio de los Leones actualmente, sería otro debate. Aquí he puesto esto en la etapa de los franceses, ellos pusieron la vegetación, porque hay gente que sigue insistiendo en que habría vegetación, pues bueno. La población de la Alhambra, muy importante la etapa del romanticismo, el siglo XIX, la llegada de los diversos reyes a la Alhambra, la parte de ruina, con los incendios, aquí de Comares, aquí de la Sala de la Barca. Y ya, pues muchas gracias. Este es mi gato de siempre y este es mi gato de mi sobrina, María. Así que muchas gracias por atenderme y con esto quiero terminar. He aligerado mucho todo lo que he podido, pero bueno.